A Dios. Amén. Hermano, habla su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Bien. Y leemos a partir del 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria al Señor. Amén. Este pasaje de tal manera amó Dios al mundo es un pasaje que se ha malinterpretado muchísimas veces. Aleluya. Si queréis podéis encender la luz del final, hermanos, que veo que falta un poco de luz ahí atrás. Se entiende como que aquí la clave está en la palabra mundo. Está la clave para entender este pasaje, hermano. Cuando habla la palabra mundo en la Biblia, muy pocas veces significa el 100% de las personas, sino más bien es una palabra que abarca mucho. La palabra mundo aparece a lo largo de la Biblia en muchos lugares donde si significara el 100% de las personas habría mucha controversia en la Escritura, mucha. Cuando dice su palabra que Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Si eso se interpreta literalmente como mundo el 100% de las personas, sin excepción, estaríamos diciendo que todo el mundo, como dicen algunas religiones, que enseñan el universalismo, la doctrina del universalismo, que es que al final todo el mundo será salvo. Todo, la humanidad completa. Y se apoyan en versículos como ese, que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo entero. Pero la palabra mundo es una palabra que nosotros hemos estudiado en algunas ocasiones. No voy a dar ahora un estudio de la que significa la palabra mundo, pero la palabra mundo muy pocas veces significa el 100% de las personas, sino una palabra que abarca, una palabra que abarca mucho terreno. Y todo esto tenemos que entender también en el contexto en que está esto. El contexto es, como hemos dicho muchísimas veces, los judíos pensaban que la salvación solo era para ellos. Esa era su mentalidad. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso Pablo escribió esa epístola. Se fue a predicarle a los gentiles. Diciendo que, y emplea Pablo muchas veces la palabra, todos los hombres sean salvos. Muchas palabras que si no se entienden bien en su contexto, da lugar a malas interpretaciones. Para que entiendan los judíos que la salvación no es solo para ellos, sino también para los gentiles, para gente de toda lengua, tribu y nación, hermano. Hay versículos que si se utiliza la palabra mundo como una palabra sin excepción, sería una controversia terrible.
una controversia terrible. Yo podría decirle un montón de pasajes donde si la palabra mundo significa todo sin excepción, sería algo imposible. Le he dicho un pasaje nada más, donde dice que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados. Si eso no se entiende bien, al final ocurren estas doctrinas del universalismo, que al final la gente piensa que todo el mundo va a ser salvo. Pero eso no coge el contexto. Por eso la Biblia no hay que coger solo un trozo, hay que cogerlo completo todo. Y aquí la palabra dice que Dios amó al mundo. Y verdaderamente, de alguna forma, yo voy a hablar del amor de Dios. De alguna forma, el amor de Dios está sobre el mundo. ¿Y cómo? Todos disfrutan de la gracia de Dios. Todos disfrutan de la vida hasta que mueren. Todos viven, pueden vivir, cuando la sentencia era la muerte. Por eso el hombre muere, porque la paga del pecado es muerte. Y fíjate si Dios es bueno, que diciéndole a nuestro representante, Adán, que él nos representaba a todos, que moriría el día que comiera del árbol, sin embargo Dios es tan bueno que todavía nos vistió, y todavía le alargó muchos días de vida. Fíjate si Dios todavía era bueno, pero al final Adán murió, con cierta edad murió, porque ese fue el castigo por causa del pecado. Esa fue la rebeldía de Adán, esa fue el desafío, cómo desafió a Dios allí. Desafiaron a Dios, nuestros representantes legales fueron los que desafiaron a Dios en el huerto del Edén, y el pecado pasó a toda la humanidad. Y aquí cuando dice que Dios ama al mundo, de alguna manera el amor de Dios se manifiesta en la humanidad. Todos disfrutan de la gracia de Dios. El sol sale para justos e injustos. La tierra da el fruto para justos e injustos. Todos disfrutan de la vida. Todos disfrutan de muchas cosas que Dios da, pero sin embargo el hombre no es consciente de esa gracia que recibe de Dios. No es consciente, está acostumbrado a una gracia de Dios. Se ha acostumbrado a la humanidad a una gracia de Dios. Y en el momento que Dios la retiene un poco, ocurren desastres y calamidades. Y Dios está recordándole al mundo que es su gracia la que le da vida cada mañana. Es su gracia la que le da el latido del corazón. Y Dios se lo recuerda cada día. Lo que pasa es que el hombre está ciego. Y está más que ciego, endurecido, como dice Jeremías. Y como dice Ezequiel. Tiene el corazón de piedra. Y aunque ve todas estas cosas a su alrededor, el corazón está de piedra hasta que Dios no venga y se lo cambie. Por eso se necesita un milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nosotros predicamos que la salvación no es del hombre, es de Dios. Porque si Dios no hace el milagro, no depende del que quiere ni del que corre. El hombre es un ser que él no quiere a un Dios que lo enseñoree. No quiere un Dios que le diga lo que tiene que hacer. No quiere un Dios que le dé mandamientos. Esa es la naturaleza del hombre, ser soberano a sí mismo. Eso es lo que el hombre natural quiere, no quiere obedecer. El hombre natural no quiere obedecer los mandamientos de Dios. El hombre natural no quiere dejar la mentira. El hombre natural no quiere dejar el pecado. El hombre natural no quiere dejar el rencor. El hombre natural no quiere dejar el odio. El hombre natural no quiere dejar el egoísmo. Y tantas cosas que podríamos hacer una lista muy grande. El hombre natural no quiere someterse a Dios. Ni puede. Ni puede. Ni puede, a no ser que Dios le dé vida. Por eso nosotros enseñamos que es Dios el que da la salvación. Y no depende del hombre. Porque está muy claro, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque son locuras. Se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo puede discernir un muerto algo espiritualmente si primero no viene a la vida? Lo que predicaba la controversia, el origen de la controversia era esa, que decían que el hombre sí tenía la capacidad natural de elegir a Dios, de buscar a Dios. Pero hermano, ni es bíblico, ni es lo que vemos nosotros. Hay personas que aunque la traiga arrastra a la iglesia, si no le amanece Dios en el corazón, no hay nada que hacer. Es Dios el que tiene que dar la vida. Es Dios en su soberana gracia, El amor de Dios, hermanos, si hablamos del amor de Dios
tenemos que hablar de dos aspectos del amor de Dios. Si hablamos del amor de Dios como alguien que muestra sus beneficios hacia la humanidad, todos ya hemos dicho que disfruta de ese amor de Dios. Pero si hablamos del amor de Dios en cuanto a su complacencia, ahí ya nos metemos en otro terreno. Nos metemos en otro terreno. Pues este versículo se malinterpreta mucho. Cuando le dice a la persona, Dios te ama tal y como eres. No. Dios no te ama tal y como eres. Él me amó a mí cuando yo era enemigo de la cruz, pero me amó para hacerme a la imagen de su Hijo. Para conformarme a la imagen de su Hijo. El yo soy así no vale. Dios me amó a mí para conformarme a la imagen de su Hijo. Cristo en nosotros es la imagen de Dios. Nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Es el propósito por el cual el Padre nos ha llamado, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y bendito sea el Señor, aleluya. Cuando hablamos de ese amor complaciente en el que Dios se complace, este pasaje, muchos dicen que Dios es amoroso. Algunos dicen, ¿y cómo Dios va a mandar a nadie al infierno si Dios es amor? A mí me lo han dicho personas en la calle. Me han dicho, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, ese no es el Dios que prediquéis vosotros. Yo le digo, yo predico el Dios de la Biblia. Y dice, no, el Dios de la Biblia no, eso es que tú estás equivocado. Porque Dios es amor y solo eso. Y eso es lo único que conocen de Dios. Que Dios es amor. Claro que es amor, pero es más cosas. Es justicia. Y no conocen ni tampoco la ira de Dios. La justa ira de Dios tampoco la conocen. Tampoco conocen que Dios es santo. Santo, santo, misericordioso. Son muchas cosas. No solo que Dios es amor, también es justicia. Y entonces en esta tarde yo quiero mostrarles, hermanos, un poco el carácter de Dios. Un poco el carácter de Dios. Aquí vemos que Dios es amor, que de alguna forma Dios ama al mundo. ¿Y cómo es la forma en la que Dios ama al mundo? ¿De qué forma? Todos disfrutan, hemos dicho, de esa gracia de Dios. Y ahora quiero, en este mismo capítulo 3, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estas son palabras mayores. La ira de Dios está sobre él. Entonces esto nos dice que el hombre por naturaleza nace bajo la ira de Dios, según esta palabra. Porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Desde el primer pecado, la ira de Dios está sobre la humanidad. La ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Pero de qué forma ama Dios al mundo entonces, hermano Dani, si la ira de Dios está sobre el mundo? Entonces, ¿de qué forma Dios está amando? No de la manera que piensan algunos. Que Dios te ama tal y como eres. Que Dios te ama aunque seas un mentiroso. Que Dios te ama aunque seas un adúltero. Que Dios te ama aunque seas un fornicario. Que Dios te ama aunque seas un vanidoso. Aunque seas un ególatra. Que Dios te ama seas como seas. Eso es lo que muchos predican. A un Dios que te va a dar más de lo que tienes. Que Dios ha visto que eres bueno y todavía te va a complementar lo buena que eres y lo bueno que eres. Y ahora vamos. Esto es un pasaje que trae mucha revelación. Habla de la ira de Dios. La ira de Dios permanece sobre el que no cree en Cristo. Cristo llevó la ira del Padre. Él bebió de la copa de la ira del Padre. Todo aquel que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Es lo que la Escritura revela. Amén. Así está escrito. Y ahora, ¿qué nos dice su palabra? Estos dos versículos que voy a leer ahora son muy importantes, hermano, para entender un poco el carácter de Dios. Aleluya. En el Salmo 3. En el Salmo 3, hermano.
Este pasaje, esta parte yo la tengo subrayada aquí, para que no se me olvide y para acordarme, porque este es un pasaje que habla acerca del carácter de Dios. Salmo 3, en el capítulo 5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿El 5? Sí, el Salmo 3, perdón, No. el 5. Uy, qué pegados están aquí los salmos. Está pegado el Salmo 3, el 4 y el 5. Yo que estoy tan cansado del trabajo ya no los veo bien. Aleluya. El Salmo 5. El 5, hermana. Perdóname. El Salmo 5:5. El 5:5. Versículo mucha revelación. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa palabra en más de 30 años? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. O Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántas veces la he escuchado? Miles, cientos, decenas, muchas veces. Yo la he escuchado mucho. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues ¿sabe de quién son esas palabras? De Mahatma Gandhi. Ese sabio. Son palabras de Gandhi. De ese hombre tan sabio de la India. Mahatma Gandhi. Yo no sé si lo mataron. No lo he estudiado yo a Mahatma Gandhi. Prefiero estudiar a los apóstoles o la Biblia. Pero son palabras de Mahatma Gandhi. De ese hombre sabio de la India. Que seguro que lo conoceréis. Habréis leído alguna vez algún post de él o algo. Ese hombre dijo eso, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, si el pecador es uno de los escogidos de Dios, ya fue amado desde la eternidad pasada. Si uno de los escogidos de Dios. Pero de que Dios, aquí la Biblia, si esto se lo digo a este que me dice que Dios es amor y nada más que amor, que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Es que Dios no puede aborrecer. ¿Cómo que no? Dios puede aborrecer y la ira de Dios. Vamos, hermano, un ejemplo. Si usted ama al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hemos hablado muchas veces que el amor siempre va ligado al odio. Me explico. Si tú amas al pueblo judío, que lo amas con locura, eso te lleva a odiar el holocausto nazi, lo que hicieron con los judíos, ese genocidio. Dese cuenta, el amor te lleva al odio. Amo al pueblo de Israel y aborrezco toda esa matanza que hicieron. La odio, esa matanza. Eso que hicieron, esas torturas que hicieron. ¿Qué ocurre? Cuando personas aman a los animales, que hoy en día hay una... Bueno, es tremendo cuánto aman a los animales, más que a las personas, porque según ellos pues, son más buenos, claro, como no hablan y se callan y no contestan, por eso son más buenos. Y cuando aman mucho a los animales, ¿qué ocurre? Al final acaban odiando a los que matan los animales. Los aborrecen, no los aman, los odian a los que matan a los animales. Y siempre hay un contraste entre el amor y el odio. ¿Qué ocurre? Dios ama la santidad. Dios ama la luz. Y Dios es un juez justo. Y lo mismo que ama la luz y la santidad, aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Pero no solo eso, que aborrece la maldad. Aborrece a todos los que hacen maldad. Este es el carácter de Dios, hermano. Este es el Dios de la Biblia. No el Dios humanista que pueden predicarte por ahí. ¿No? El Dios de la Biblia aborrece la maldad, aborrece el pecado. Y no solo eso, a todos los que hacen iniquidad, Dios lo aborrece. Podríamos decir muchos más versículos que se encuentran en Proverbios, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso que habla mentira, los pies presurosos a correr al mal.
el que siembra discordia entre hermanos. Y Dios aborrece también, normal, hermano. El amar una cosa te lleva a aborrecer la contraria. Es así. Dios ama la santidad, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso nosotros no podemos tontear con el pecado. Por lo que Cristo murió en la cruz. Nosotros no podemos manejar el pecado. Porque Cristo murió en la cruz. Por eso, ese pecado fue lo que mató a Cristo en la cruz. ¿Cómo voy yo a jugar con el pecado? Esto es el carácter de Dios. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Bueno, pues entonces, hermano, ¿de qué manera ama Dios al mundo? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Aquí viene uno en el Salmo 7, en el 7:11. Dios es juez justo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios es un juez justo. Y como juez justo que es, y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto está en línea, está en sintonía. Esto concuerda con Juan 3:36. Concuerda. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El impío es el que no ha sido lavado con la sangre de Cristo. El que no ha nacido de nuevo. Aquel que todavía permanece bajo la ira de Dios. Así es. Y son versículos importantes. Son importantes porque cuando alguien le venga con ese evangelio humanista diciéndole, pobrecito, Dios lo ama. Oye, vamos a ver de qué manera ama Dios esto. Vamos a verlo. De qué manera Dios ama a estas personas. ¿De qué manera Dios la ama? Pues la manera en que Dios ama a estas personas es que está reteniendo su ira con una mano. A mí me encanta este ejemplo de Paul Washer. La forma en la que Dios ama a la humanidad es de esta forma, hermana. Con una mano está reteniendo su ira. El día del juicio. El día del juicio, el día donde Dios juzgará a las naciones. El día del juicio del Señor, Dios está reteniendo con una mano su ira. Y con otra mano está diciéndole al pecador, ven, 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 ven. Esa es la forma en la que Dios ama al mundo. De esa forma. Con una mano retiene su ira y con otra le dice, ven, ven, hasta que llegue el día en que el Señor deje de retener su ira y se cumple el juicio de Dios para las naciones. Así es la forma en la que Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero lo ha dado para algo lo ha dado. O para alguien. ¿Amó al mundo? Sí. Claro que amó al mundo. Cuando hablamos mundo, hablamos de una palabra que abarca mucho. Sí, pero ¿de qué forma? Ama al mundo, dando a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y quién son los que van a creer? Entonces, ¿quién son los que van a creer? Evangelio de Juan. Esto es doctrina, hermano. Doctrina. Evangelio de Juan. El capítulo 17. Aquí tiene, en este pasaje 17, tenemos gran revelación. La palabra de Dios enseña en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es revelación. Fue Dios el que te eligió, fue Dios el que te llamó a ti. Él no estaba perdido, el perdido estabas tú. Y Él fue el que te eligió a ti y te buscó. Muchas personas cuentan de cómo encontraron al Señor o cómo lo conocieron.
Pero Dios no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Y Él me encontró a mí. Amén. Aleluya. Por eso la gloria es suya. Por eso toda la gloria es suya. ¿Dónde está la jactancia? Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No. Por la de la fe que se recibe por gracia. Aquí viene Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. Aquí hay una exclusividad. Le dio vida eterna a todos los que le diste. Aleluya. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran del mundo, sí, pero los que del mundo me diste. Hay una elección ahí, hay una exclusividad, aleluya. Y ya en el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Wow, hermano. ¿Cómo vamos a refutar esto? Esto no se puede refutar. Está Cristo diciéndole al Padre en su oración, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Los elegidos, hermano. Los llamados a la salvación. Aquellos que recibieron la vida para poder elegir al Señor, ellos. Porque si no reciben la vida, ¿cómo van a elegir al Señor primero? Esto lleva mucho peso, hermano. En el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. En el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Aleluya. Ahí estamos nosotros. Aleluya. Y en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow, hermano! Tremendo, tremendo. Esto es tremendo, es revelación de la palabra. Aleluya. Esto es revelación de la Escritura, mi hermano. Y me gustaría compartir contigo también un versículo en el capítulo 10 de este mismo Juan. Aleluya. Esto es uno de mis favoritos. Juan capítulo 10. Dice, versículo 25, Jesús le respondió. El título del pasaje es los judíos rechazan a Jesús. Rechazan a Jesús. Y vamos a ver que esa es la condición natural del ser humano. Esa es la condición natural del ser humano. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Uah! Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Hermano, tremendo. Tremendo seguridad de salvación. Si la salvación es seguridad, si lo difícil es hoy discernir
en un cristiano verdadero. Eso es lo difícil. Está en vías de extinción. Es como el que está buscando algo hoy en día. Encontrar un cristiano verdadero es como un hallazgo increíble. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la iglesia está llena, los cultos están llenos de gente. Pero hay pocos que reflejan la vida de Cristo y la santidad de Dios. Amén. Esos son pocos. Esas son pocas las ovejas de Dios. Aleluya. Hermano, ¿cómo se va a perder un hijo de Dios? Si mira la promesa de Dios que aquí. La promesa del Señor. Aleluya. La promesa de Dios diciendo que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna, no vida temporal. Vida eterna, no temporal, eterna. Y que no perecerán jamás. Versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Tremenda seguridad, hermano, en Cristo. Y aquí vemos, hermanos, también la exclusividad. Jesús le está diciendo a los judíos que lo rechazan, vosotros me rechazáis porque no sois de mis ovejas. Por eso me rechazáis. Porque mis ovejas, si fuerais de mis ovejas, oiríais mi voz y me seguiríais. Ese es un tema, hermano. La soberanía de Dios está ahí. Estas cosas, hasta que no entendamos la soberanía de Dios, no las vamos a entender nunca. La soberanía de Dios es lo primero que tenemos que entender. En términos de justicia, expliquemos que Dios no hace acepción de personas. Cada uno recibe el castigo según haga, en términos de justicia. Pero también estudiamos que cuando se habla en términos de misericordia, la palabra revela que Dios tiene el derecho exclusivo. Él se reserva la prerrogativa de ejercerla libremente como Él quiere. Porque la misericordia es algo que se ejerce libremente. Y la palabra lo revela. Que Pablo dice en Romanos capítulo 9, de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurece, para eso es Dios. La misericordia es algo que se otorga libremente, hermano. Algunos teólogos de renombre conocidos no se explican por qué Dios tuvo que amar a alguien. Cuando ellos entienden verdaderamente la condición del hombre, lo que el hombre hizo, cuando ellos comprenden la alta traición que se cometió en el huerto del Edén contra Dios. Fue un acto de alta traición, hermano, contra Dios. Fue una alta traición rebelándose contra Dios. Y encima echándole la culpa a Él. Cometieron alta traición nuestros representantes legales. Aleluya. Y puede decir, bueno, pero yo no lo hice. Yo no lo hice, pero lo hizo nuestro representante Adán y Eva, lo hicieron ellos. Y así son las cosas, hermano. Ellos nos representaban allí. Eso es lo que la Escritura revela. Y cuando entendamos la soberanía de Dios, nos daremos cuenta que no depende ni del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y la salvación es algo, un milagro. El arrepentimiento es un milagro de Dios. Una vez prediqué acerca del arrepentimiento, como que Dios nos ha regalado el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Al hombre no le nace arrepentirse, hermano. No le nace el arrepentirse. Pero el arrepentimiento es un regalo que Dios da. Porque ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el poder más grande del Espíritu Santo? El acto más glorioso del Espíritu Santo. Usted lo sabe cuál es. Los dones están muy bien, hermano. Es verdad que los dones están fenomenales. El don de la sabiduría, interpretación, las lenguas, el hacer milagros, aleluya. Pero ¿sabes cuál es? Una de las características más poderosas del Espíritu Santo, el que convence de pecado. Ese. El convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el milagro más grande que puede hacer el Espíritu Santo en una persona. Más que sanarlo. Más que darte la sanidad.
es convencerte de tu propio pecado. Porque si te convence de pecado, entonces te puedes arrepentir. Pero ¿cómo te vas a arrepentir de algo de lo que no tienes conocimiento? Y no eres convencida por el Espíritu Santo, no puedes arrepentirse. La palabra de Dios revela también en los Salmos que dice que la misma transgresión le ciega y no puede verla. Y esta tarde yo quería hablar acerca de esto, del amor de Dios. ¿De qué forma Dios ama al mundo? De esa forma, reteniendo su ira y diciéndole al pecador, ven. Pero Dios sabe que el hombre no quiere a Dios, no lo ama, no quiere. Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, ha preparado un pueblo. Ha enviado a su Hijo a redimir a un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a los que el Padre le dio, a esos los salva. A esos los salva. Créame que los salva. Cristo no vino a tirar una salvación para ver como el que... A ver, para todo el que la quiera. A ver, ¿quién la quiere? Y jugársela. Cristo no vino a jugársela, a decir, venga, a ver quién quiere la salvación. Venga, depende de vosotros. No. Cristo no hace chapuzas. Cristo vino a redimir lo que el Padre le dio. Amén. Y vino a cumplir su misión, a derramar su sangre por su pueblo, por sus escogidos. Hermano, nosotros estamos dentro de ese pueblo, por gracia, misterio, un misterio, la gracia de Dios. Lo único que nos enseña la palabra en Efesios, capítulo 1, nos enseña que fue por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que nos revela la Escritura. Que fue de su voluntad. Perdón, he dicho Efesios capítulo 1, el 2. El 2. Fue de su voluntad, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¡ay, me encanta ese pero! ¡Me encanta! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Que es rico en misericordia! Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo hizo para vindicarse. Dios lo hizo para vindicarse, que es rico. Que sepáis que también soy rico, que soy juez, sí, soy juez y estáis todos condenados, pero también voy a mostrar que soy rico en misericordia y voy a darle vida a un pueblo. Y voy a darle vida a un pueblo. ¿Para qué? Para mostrarme yo quién soy. Hermano, Dios hace todas las cosas para glorificarse a sí mismo. Amén. Entienda eso. Céntrese. Dios hace todas las cosas para su propia gloria. ¡Ay, qué egoísta es Dios! ¡No! Es que si Dios no se motiva por Él mismo, no se va a motivar por nosotros, hermano, que odiamos por naturaleza a Dios. Nosotros no lo vamos a motivar si el hombre odia a Dios. El hombre odia al Dios de la Biblia. Al que le dice, no mates, no robes, no adulteres, no cometas falso testimonio, no hagas esto, no esto. El hombre natural odia a ese Dios, al de la Biblia, al que le dice lo que tiene que hacer. ¡Lo odia! Ahora, si le predica a un Dios humanista, que Dios te va a dar lo que pidas, Dios te va a conceder todos los deseos de tu corazón, Dios te va a dar la novia que quieres, Dios te lo va a dar el trabajo que quieres, Dios te va a sanar, te va a curar. Ah, sí, venga, dame ese Dios. A ese sí lo quiere. Pero al Dios de la Biblia, que te dice lo que tienes que hacer, a ese no lo quieren. Por eso aquí no predicamos el evangelio humanista, aquí predicamos la Biblia. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Pero lo hizo por sí mismo.
Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Amén. Y Él se motiva por sí mismo, por Él, por su grandeza, por lo rico que es, por lo bueno que es, por la grande misericordia que tiene. Se motiva a sí mismo, porque Él dice que se deleita en su misericordia. Amén. Se deleita en su propia misericordia. Y eso nos convierte a nosotros en beneficiarios. Amén. Amén. Pero no lo hizo porque nosotros éramos buenos, es que Él amaba mucho a su creación y la quería tanto que le dio pena y tuvo que salvarla y echar un flotador para que se salven. No. Ama a Dios. ¿Ama de qué forma Dios ama? Mostrando su riqueza a su pueblo escogido. Y a la humanidad la ama diciendo, ven, y retiene su ira. Porque esa ira que viene, hermano, es justa. Es justa. Y no justa, santa. Una ira santa, porque el que ama la santidad aborrece el pecado. Y eso lleva juicio de Dios. Así es Dios, hermano. No serías un buen juez sentado en un tribunal si no hicieras justicia, hermano. Si no le dieras al que merece, le dieras su pago. No serías un buen juez, serías mal juez, serías malo. Si eres buen juez, tienes que darle al que lo merece, tienes que dárselo. Tienes que dar el castigo al que lo merece. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, qué bueno es el Señor. Por el puro afecto de su voluntad lo hizo el Señor, para mostrar su riqueza. Alabado sea Dios. Pues sí, hermano, y podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Yo quería compartir este pensamiento para que pudiéramos enriquecernos con esto y poder conocer un poquito más el carácter de Dios. El carácter de Dios, hermano. Dios ama, pero tiene dos formas de amar. Una, la que todo el mundo disfruta, de días de vida. Todos disfrutan de esa gracia común. Los teólogos lo llaman gracia común. Gracia común. Todo el mundo disfruta de esa gracia común. Pero esa gracia exclusiva de Dios está para aquellos que fueron llamados a la salvación. Aquellos que el Padre le dio al Hijo para que redimiera. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, dice su palabra. El que hace todas las cosas según su beneplácito, dice su palabra. Amén, hermano. Pues que el Señor bendiga. Amén.